Bueno, muy buenos días. Estamos en Abriendo Caminos una vez más. Eh, Estamos dentro del marco de la campaña de prevención de abuso sexual infantil. Hoy vamos a hablar de las secuelas del abuso sexual infantil en la adolescencia. Y vamos a hacer una entrevista conjunta a la Asociación Psicoanalítica Argentina y a la Asociación Argentina de Psiquiatría Infantil. Ahora vamos a nombrar a quienes los representan. Por un lado, a la licenciada Marcela Dalverme, muchas gracias por venir, y al doctor Eduardo Rodríguez Garín, muchas gracias por venir. Gracias a vos. Ya los vamos a presentar formalmente. Les recordamos que el objetivo de este programa es informar y concientizar a la gente y al sector profesional de la salud, de la educación y del Poder Judicial, y también dar herramientas para la prevención de este flagelo que es de una masividad enorme. Recordando siempre que el abuso sexual infantil es un delito, ante todo está tipificado en la ley 25087, artículo 119 del Código Penal argentino. Les recordamos que pueden escuchar el programa por internet en forma online en late931.com.ar y luego toda esta entrevista, como todas las anteriores, serán subidas a internet y les vamos a indicar luego a dónde. También queremos agradecer a la producción de Noemí Cerrantes, Daniel Pereira, al equipo técnico dirigido por Sebastián López. Les recordamos que por este tema pueden enviar un email a info@noalasi.org y que hemos creado un hashtag que lo ven detrás nuestro, que es numeral no al abuso sexual infantil. Allí van a poder encontrar toda la información que vayamos elaborando y que vayamos subiendo a internet. También vamos a decirles a los que no disponen de internet, que es la gran mayoría de los argentinos, cómo contactarse con nosotros y vamos a tratar de responder en la medida que podamos. Pueden comunicarse directamente a este teléfono al 4313-3849, al código de área 011. Les recordamos también que el Twitter es @late931oficial. Bueno, los invito a una pausa y arrancamos de lleno con el programa. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Vamos a presentar formalmente a la licenciada Marcela Dalverme. La licenciada es psicoanalista, es integrante de la comisión directiva de la APA. La APA es la Asociación Psicoanalítica Argentina. Es miembro titular en función didacta de la misma, es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Internacional, es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica para América Latina y es especialista en niños y adolescentes. Es una de las referentes en lo que es psicoanálisis de la niñez en la Argentina. El doctor Eduardo Rodríguez Garín es médico psiquiatra, jefe de adolescencia del Hospital Alvear. Es además miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Psiquiatría Infanto-Juvenil. Querríamos poder comentar algunas palabras acerca de lo que es la Asociación Psicoanalítica Argentina, por un lado, Marcela, que sabemos que es una institución que existe en la Argentina desde alrededor del año 1940, y en el mundo desde el año 1910, corríjame por favor. Así es. Y está presente en 60 países del mundo. Para tener una idea de la importancia de la institución, no solo acá, sino en el mundo entero y de la trayectoria que tiene. Queremos también mandarle un saludo a su presidenta, la doctora Leticia Glosser. Y por otro lado, Marcela, cuando te veo siempre recuerdo la frase que decís y que nos enseñás acerca de lo que es esta frase de Douglas, de reparar hombres rotos o crear niños fuertes, ¿no? Siempre lo recuerdo.
Respecto al Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato Galvear, donde hoy contamos con la presencia del jefe de adolescencia, Eduardo Rodríguez Garín, sabemos que el hospital tiene como misión realizar las asistencias en las situaciones de emergencias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Les recordamos, ahora quisiera que nos amplíe un poco más, doctor, acerca del hospital, pero además el doctor es integrante de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Psiquiatría Infanto-Juvenil, que es la otra gran institución en la Argentina en lo que hace a la psiquiatría dentro de lo que es la etapa de la infancia y la juventud temprana, digamos, y que está lo importante, quizás más importante para la gente en este sentido, porque el sector salud ya sabe de ambas instituciones, pero para la gente es que está presente en todo el interior del país. Si uno entra, y es importante conocer la dirección de internet, que es, lo voy a deletrear, aapi.org, va a encontrar que en casi todas las provincias de la Argentina, va a encontrar un profesional que pertenece a la misma, por lo tanto está certificado y autorizado y tiene toda la idoneidad para actuar, y va a encontrar la forma de conectarse con esa persona, con ese profesional, cuando requiere ayuda. ¿Quiere comentarnos, doctor, acerca del Hospital Alvear y de la Asociación Argentina de Psiquiatría Infantil? ¿Cómo no? La Asociación Argentina de Psiquiatría Infantil se ha creado en función también de la necesidad que ha habido de reconocer que los niños, los adolescentes necesitaban una especialidad, ¿sí? Así como antes los clínicos tenían chicos, después los pediatras atendieron, se formó y se creó la especialidad infanto-juvenil dentro de la psiquiatría. La asociación nuclea a psiquiatría infanto-juveniles de diferentes áreas, privadas y públicas. Todos los hospitales de la República, de alguna manera los servicios más importantes, forman parte de la asociación, y muchísimos de los centros privados de prestigio, los integrantes, los que trabajan en psiquiatría infanto-juvenil, también forman parte de la asociación de psiquiatría infanto-juvenil, y la idea es poder difundir, digamos, de alguna manera, las prácticas, colaborar en la formación de la especialidad, armar congresos, ¿sí?, cursos, y también participar en la difusión de los temas de salud que importan a la población que atendemos, ¿sí? Por eso es el motivo que estoy acá hoy día, ¿sí? Y bueno, te agradezco por la invitación y por el honor de estar sentado al lado de una persona, una institución tan prestigiosa como APA. Y con respecto al Hospital Alvear, tiene la función de la atención de las enfermedades mentales en la emergencia. Es un hospital monovalente, que se le llama, que tiene guardias y salas de internación y consultorios externos, y yo soy jefe de la sala de internación. O sea, mi función desde hace casi más de 20 años es trabajar en la sala de internación, y nosotros atendemos a los pacientes que no pueden ser atendidos en forma ambulatoria por la gravedad de su trastorno y deben ser internados en el hospital. Ajá. Bueno, digamos, hay algunas cositas que me gustaría poder decir, si bien las hemos dicho en muchas entrevistas, pero creo que es muy importante volverlas a decir, que estamos informando a la gente, pero estamos informando también al sector profesional, tanto al sector de salud, al sector educativo, que en este tema de la prevención del abuso sexual infantil es de una trascendencia enorme, y al sector judicial. Y que ambas instituciones y todos los que estamos participando en esto estamos totalmente dispuestos a lo que es la capacitación, a dar los signos de alerta, y implementar medidas que puedan hacer que este flagelo social, no sé si lograremos que se termine, pero sí que disminuya. Y esto se hace o entendemos nosotros que se hace, y lo digo con toda humildad, pero a través de comunicarlo, de que la gente empiece a hablar de esto y deje de ocultarlo. Y después vamos a preguntarles por qué esto se oculta, y que deje de ser un tema tabú, y podamos realmente hacer como otros países,
y no sé, me refiero a, no sé, países como Francia, donde el doctor Norberto Garrote, director del Hospital de Pediatría de Elizalde, nos explicó acerca de, según su punto de vista y con toda su experiencia, que quizás la única forma de terminar con esto es mediante la prevención. Y esa prevención debe iniciarse en el jardín de infantes, en ese momento. Después, Eduardo, vamos a pedirte también tu opinión al respecto. Este es un mensaje muy claro que queremos dar. Esto tiene que empezar en la Argentina. Y de qué manera es esa educación sexual. Esa manera no es a través de enseñar a través del miedo, no, es todo lo contrario. Es un aprendizaje que debe estar dado por gente muy especializada, a través del cual los chicos vayan tomando conciencia del cuidado de su cuerpo, del cuidado de su intimidad. Bueno, pues vamos a seguir con esto. Y doctor, quiero hacer una pregunta, digamos, con respecto a los adolescentes que ingresan al hospital y que son, digamos, o que padecen patologías graves. ¿Qué en relación se ve con el abuso sexual infantil? Bien, bueno, es muy alta la correlación, ¿sí?, con el abuso sexual infantil y las enfermedades psiquiátricas en la adolescencia, y muchísimos cuadros, a veces de suicidio, intento de suicidio, de depresión y psicosis, están relacionados también con un antecedente de abuso en la infancia. Lo primero que quería aclarar es que el abuso infantil es parte de un fenómeno más global, que es el maltrato en la infancia, que es abuso psicológico o abuso emocional, cuando al chico se lo maltrata, se lo denigra, se lo insulta, del abuso físico, que es el castigo corporal, muchos chicos son golpeados, lastimados, la negligencia parental, que es cuando los padres no se ocupan de las necesidades de ese chico, se produce un efecto de abandono y es algo que produce consecuencias y secuelas, y de la violencia doméstica o familiar, ¿sí? Cuando tenemos una mamá que es golpeada por violencia de género, su hijo suele ser un testigo pasivo de esta situación, también le hace daño. Entonces, el trauma no es solamente el abuso sexual, sino todas estas formas de maltrato infantil. Y cuando vamos a ver en nuestra población, porque nos pasa por lo menos, es que estos episodios vemos que tienen un efecto traumático enorme en el desarrollo de estos adolescentes y tiene una génesis importantísima en el cuadro clínico que tiene que ver con su internación, ¿sí? No es algo que aparece anecdóticamente, sino que es casi central y nuclear en lo que le pasa al paciente. Y lamentablemente, tal vez por el tipo de población que atendemos nosotros, la incidencia es muy alta y muy combinada. O sea, muchos pacientes nuestros desgraciadamente tienen todas las formas de maltrato, ¿sí? Porque un chico que los padres no se ocupan de él o que hay violencia familiar y que queda a merced es fácilmente víctima también de un abuso sexual. Eso es obvio, digamos, ¿no? Hoy se sabe perfectamente, digamos, que hay una relación directa entre esas experiencias infantiles y la presencia de enfermedades mentales en la adolescencia o en la adultez, como el consumo también de drogas, el alcoholismo, el tabaquismo, la hiperobesidad y otros males de salud pública que tienen que ver con el niño. La frase que decíamos recién con respecto al hombre roto, digamos, ¿no? Sí, ahora quisiera que podamos entrar un poquito en cada uno de esos temas, pero la vez pasada que tuve la oportunidad de entrevistar a la licenciada Marcela Verme, ella hizo una explicación que creo que vale la pena volver a recordarla. Sabemos que en el caso del abuso sexual infantil, que para la medicina se conoce como ASI, van a ver muchas veces la sigla ASI, hay como una vía de doble entrada, y yo antes hablé del tema de la importancia del sector educativo en esto, porque después también vamos a dar números y números nuevos que hay en la Argentina. Ya no es números de la UNICEF en general, sino hay datos de la Argentina muy nuevos que los vamos a dar hoy. Pero respecto a esta vía de doble entrada, sabemos que que más del 50% de los casos de abuso sexual infantil ocurren dentro
de las familias, ¿no? Entonces, tenemos una gran dificultad, que si esto ocurre dentro de las familias, nos encontramos frente al problema de que esto no se denuncia por diversos motivos, ¿no? Que vamos a pedirle que nos diga por qué, cómo es. Y por otro lado, que cuando esto ocurre, también en edades muy tempranas, los niños o las niñas que lo sufren, o sea, que son atacados, recordamos que esto no es una enfermedad congénita, con esto no se nace, esto es un delito, quiere decir que hay un delincuente que actúa sobre un niño o una niña sana, incluidos los lactantes, como lo mencionó también el doctor Garrote, que se ve en el hospital Elizalde, aunque parezca mentira, pero esto pasa. Los niños, digamos, pequeños no tienen la capacidad de hablar. Y si la tienen, porque han llegado en el desarrollo cronológico a tenerla, la pueden perder. Por lo tanto, se hace muy difícil que puedan relatar lo vivido, también por el hecho de que ni siquiera llegan a entender lo vivido. ¿Es así? Bueno, habría varias cosas para explicar en esta amplia pregunta, Alejandro, que es, por un lado, sí es cierto que la situación más difícil de abordar es la que sucede en el microclima social de la criatura, que es su pertenencia a la familia. Eso es así. Pero existen signos que deberían poder ser detectados por el mundo adulto que rodea al niño institucional. Cuando decimos educativos es educativo escolar, instituciones a las que asisten, ámbitos deportivos y demás, donde todos los adultos deberían estar preparados como agentes de detección de determinados signos que nos pueden llevar a descubrir esta circunstancia. Por otra parte, no solamente tiene que ver con el tema de que los niños no puedan hablar, sino que inclusive pudiendo hablar y decirlo, si en realidad la criatura ha sido criada también dentro de un ámbito de abuso. El abuso es amplio, como decía el doctor, en sus manifestaciones, y el abuso sexual es una de las manifestaciones del abuso. Entonces, naturalizada esta forma de crianza, desde lo que es nuestra condición natural de nacimiento como bebés, en una situación de desamparo absoluto donde necesitamos de todos los adultos, cualquier ámbito donde se mezcle algo de lo que es amparo con lo que es abuso, hace que durante muchos años, te diría casi entrada la escuela primaria un poquito más avanzado, el niño prefiera permanecer en esos espacios antes que ser arrancado del seno de su familia. Cuando la familia, en el caso que vos nombrás, la mujer se achica ante la posibilidad de la denuncia, también esta es una de las manifestaciones. ¿Por qué se niega esto? Habría que discriminar esta palabra en sus dos conceptos. Negar como mecanismo inconsciente es algo que nadie se da cuenta. No decirlo, que es negarlo conscientemente, es a los efectos del miedo, de las consecuencias que puede producir, de dónde me voy si lo digo, si me dejan de mantener, por ejemplo, desde el lugar femenino, estas situaciones donde un padre aparentemente bueno puede ser un padre golpeador. Si estas condiciones se dan, es porque la negación consciente hace que estemos frente a personas que saben que lo que está haciendo no se debe hacer, si no, no lo oculta. ¿Sí? Saben que esto es un delito y entonces necesitan de un andamiaje de situación alrededor y en torno a esa criatura para ocultar esto. Marcela, yo te quiero hacer una pregunta como una persona común que está caminando por la calle o está escuchando este programa por internet o después lo va a ver por YouTube, digamos, y la pregunta es, cuando se habla de negación, tanto en la mamá, digamos, del niño que está sufriendo esto, que de alguna u otra forma recibe un mensaje, nota algo, ¿no? Como en el niño, cuando se habla de negación, negar significa que
que está diciendo que eso no pasa y realmente cree que eso no pasa. ¿Es así? Primero, digamos, como para no demonizar la presencia del papá, porque no sería el único abusador, a veces el papá y la mamá niegan, como decís vos, que en la escuela está pasando algo, Sí. o que en la institución deportiva o en la academia de danza está pasando Sí. algo, o que el tío, o el que es su propio hermano, o algo por el estilo, está sucediendo. Esta negación, por eso te decía antes, es una negación consciente, es una negación por temor, porque eso significa la caída de una estructura a la que va a haber que afrontar y no se tiene ámbitos de cómo atravesar esa circunstancia, porque afrontar, por ejemplo, una institución y decir mi hijo tiene signos de ser maltratado o de ser abusado en esta institución, vengo a reclamar y que quiero que se haga la investigación que corresponde, o en el sentido que vos decís, la mamá tiene miedo de que entonces el marido o el papá de su hijo los deje en banda y no sepa qué hacer. Todas estas condiciones representan niveles de negación diferentes, ¿sí? Entonces el mecanismo de negación inconsciente no está a la vista. Si uno cree que no está, no está. Pero además, cuando se ve, se sabe que está y no se puede afrontar, no es negación, es miedo a afrontar lo que habría que descubrir. Y vamos a hacer una pausa, pero Eduardo, te quedo con una pregunta pendiente. Vos antes comentaste una palabra o un concepto que me gustaría que pedirte que le expliques a la gente y también al sector profesional. Nombraste la palabra trauma. Entonces, digamos, los invito a una pausa y que nos expliques qué significa el trauma. Correcto. Gracias. Bueno, seguimos en Abriendo Caminos. Había quedado una pregunta pendiente para el doctor Eduardo Rodríguez Garín acerca de, doctor, si nos puede explicar qué es el trauma. Bien. Tratar de dar una explicación desde la neurobiología, lo que entendemos hoy por trauma. Todo organismo trata de adaptarse al ambiente. Entonces, cuando sufre cambios o una agresión del ambiente, busca dar una respuesta. Es imposible no responder, ¿sí? Si lo vemos desde el punto de vista de estados emocionales y tratamos de pensar alguna experiencia que hayamos tenido cualquiera de nosotros en la calle, un intento de robo y demás, uno pasa de un estado por ahí de cierta alerta, o si ve a alguien sospechoso o de noche y se acerca, si se acerca mucho y lo ve una sospechosa, ya a uno le da miedo, y si saca un arma y nos amenaza, entramos en terror. Eso sería, digamos, una experiencia de agresión y uno reacciona. O uno va a reaccionar, algunos entregan, otros salen corriendo, otros se ponen a pelear. Cada uno va reaccionando como puede. Si la experiencia, digamos, no pasó de un simple hurto y uno no fue amenazado de muerte y tal vez no le pegaron, no lastimaron, queda varios días con ciertos temores para dormir y después se le pasa hasta se olvida del hecho. Si el hecho fue mayor, si hubo una agresión directa, una amenaza de muerte, una agresión mucho mayor, puede ser que tarde semanas o haya que recurrir a la ayuda profesional, hizo una terapia para ver si uno puede saber esos síntomas. Pero si uno tiene un soporte y tiene una buena personalidad y más o menos está en condiciones, lo va a superar, salvo que sea un hecho de mayor gravedad, que implique la muerte de un familiar o una escena de violencia dentro de la casa o una violación. Entonces ahí estamos hablando de que la persona posiblemente, aún con el transcurso del tiempo, no pueda volver a su estado anterior de calma, que quede en alerta, quede con miedo, quede con terror y aparezcan síntomas que hoy se definen como estrés postraumático, teniendo en cuenta que el origen fue ese hecho traumático. Se puede aplicar a lo que estamos charlando, que es el abuso infantil. Pero lo que se ha visto, digamos, es que en el caso de los chicos, fundamentalmente, su cerebro está en desarrollo, ese evento traumático modifica para siempre toda su vida, porque ya los sistemas de adaptación quedan modificados y ya no puede responder como un chico normal. Y eso hace que en muchas circunstancias en la vida futuras, frente a otros tipos de estrés que no sean reaccione mal. No puede reaccionar, sea un chico que tenga miedo, que tenga terror, que tenga estados disociativos, que tengan síntomas, digamos, de trastorno de conducta, que en realidad, si uno no conoce la historia, no los explica. Y ahí aparecen, seguramente también, como consecuencia de esto se ha visto, la aparición de enfermedades como la depresión, ¿sí? Y trastornos alimenticios, consumo de drogas y demás. Y esto es un fenómeno a largo plazo de estos eventos traumáticos que sufrió
en la infancia. Es decir, significa que el abuso sexual en la infancia, digamos, no es solamente un daño que está provocado en la infancia y que después pasa, sino que es algo que va a persistir a lo largo de la vida. Tal cual. Tiene una característica, primero que es silente. ¿Qué se llama silente? Lo que se ha visto es que posiblemente ese chico, después de ese evento, a lo mejor no presente trastornos importantes tiempo después, 1 año, 2 años, 3 años, pero a la pubertad o en la adolescencia empiezan a aparecer todas aquellas manifestaciones que yo me refería que estaban silenciadas, ¿sí? Eso mismo pasa en el cerebro. Si yo estudio el cerebro de un chico, y hay trabajo de investigación con métodos modernos que han, inmediatamente después que sufrió un abuso no voy a encontrar nada, pero años después, cuando eso se desarrolló, van a aparecer las marcas de ese evento traumático, porque ese evento modificó para siempre el desarrollo cerebral y la capacidad de ese chico para responder al estrés, ¿sí? Y para la gente, esas marcas, o sea, se ven, por ejemplo, no sé, en las imágenes, en las tomografías, ¿eso se ve realmente? Bueno, eso depende del grado del evento traumático, sí, y demás. En chicos, por ejemplo, que son víctimas de negligencia parental, sí, violencia física, abuso sexual, físico repetido, seguramente que sí, se pueden ver hasta una tomografía, como hay un achicamiento de áreas cerebrales que son muy importantes, como el hipocampo, cuerpo calloso, que son las conexiones que tiene el cerebro entre diferentes áreas. Sí. Entonces, lo que nosotros vemos desde el punto de vista psicológico y sus síntomas, él nos está mostrando las alteraciones para toda la vida que le ha quedado. En los casos menos graves, eso no se ve con las técnicas, digamos, comunes, pero con la nueva tecnología que existe en este momento, hoy hay una capacidad enorme de poder ver detalles muy pequeños del cerebro. Se puede ver que sí, marcas aún en eventos traumáticos que aparentemente son menores. Bueno, es decir que de alguna forma las neurociencias y el psicoanálisis se están encontrando en algún punto. Absolutamente, yo les comentaba recién, por ejemplo, que hoy se está establecido de que hay un pasaje traumático transgeneracional, que eso fue un planteo que hicieron desde el psicoanálisis, y de la biología no se entendía cómo era posible que se transmitiera a través de los genes, digamos, una experiencia de diferentes generaciones. Hoy los estudios demuestran que se puede sacar de sangre y en los leucocitos, midiendo el grado de metilación del ADN, saber que esa persona durante el embarazo, su madre tuvo un estrés materno o fue sometida a una situación traumática, o se ha visto en víctimas de una generación anterior. O sea, se está pudiendo demostrar, digamos, lo que se veía en la clínica, ¿sí? Ahora quiero dejarte con algunas preguntas pendientes, que es cuando ingresan los niños o los adolescentes a tu servicio, cuáles son, digamos, los motivos por los cuales se ingresan, ¿no?, que están relacionados. Pero antes quiero hacer una pregunta a Marcela, que me quedó pendiente del bloque anterior. Si puedes explicarnos de una forma sencilla que podamos entender, ¿cuál es la diferencia entre lo que es la negación, la desmentida, y por qué es tan importante creerle a un niño o una niña? Te decía antes que cuando hablábamos de negación, si tenemos que atenernos a la letra, es un mecanismo inconsciente. Entonces, muchos de nosotros, en cualquier circunstancia de nuestra vida, podemos operar selectivamente sobre cosas que nos angustian. La desmentida y el ocultamiento tiene que ver con una organización que nos trasciende. O sea, siendo un niño va más allá de él. Y la propuesta que lo rodea es: no lo digas, no lo vamos a contar, no se tiene que saber, de casa no sale, esto es intimidad de la familia. ¿Sí? Eso es desmentida y ocultamiento. Y eso también tiene que ver con qué es lo que aloja el conocimiento de esto, qué sociedad aloja esto, a lo mejor dicho a quienes nos escuchan desde los ámbitos macroinstitucionales, qué sociedad nos aloja como para que el ocultamiento pueda ser de alguna manera vencido por la denuncia y el lugar adecuado a donde recurrir. Y ahí me quedo con mi sueño no cumplido.
no encuentro respuesta y no me la da nadie. No tenemos el teléfono, ni el ámbito, ni las posibilidades nosotros mismos, desde la Asociación Psicoanalítica Argentina, que lo haríamos, de capacitar a los distintos sectores que no son del ambiente de la salud para que detecten y dirijan la posibilidad de este episodio al lugar adecuado. Porque soy una convencida de que una persona bajo el estrés del ocultamiento o la necesidad de la desmentida por su propia vivencia de desamparo, si tiene un ámbito que lo aloje, que habitualmente se llaman refugios casualmente, ¿qué es lo que refugia? Refugia a una persona desamparada. Si una madre o una familia o padres tienen la posibilidad, a través de un maestro que los ayuda, de acudir al lugar adecuado, entonces van a ser capaces de vencer ese ocultamiento. Eso seguro. Y con respecto a lo que decía el doctor, con respecto al tema de la transgeneracionalidad, el registro de las neurociencias, como dijo Freud en algún momento, el inconsciente es un gran reservorio de memoria. Y es ahí donde todo esto se transmite y queda grabado en el disco rígido, si se me permite la actual metáfora, como para que aparezca no solo desde lo más cercano, sino de todo aquello que es historia familiar y transgeneracionalidad, memoria filogenética y ontogenética. Cada vez tenemos una mirada de mayor integración sobre el ser humano. No somos partes. Quiero agradecer al doctor Federico Rebuc del equipo del Hospital Moyano. El Hospital Moyano es el hospital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que atiende a la población femenina y que nos hizo llegar un estudio que hicieron hace 2 años donde se vio que en el ingreso a la guardia del Hospital Moyano por intento de suicidio, de 178 mujeres de un promedio de edad de 39 años, el 44% había presentado antecedente de abuso sexual infantil en una edad promedio de los 8 años. Lo cual ratifica, doctor, como usted comenta, que esto evidentemente es una enfermedad para toda la vida y que en algún momento de la vida aparece de alguna u otra manera. ¿Es correcto? Así es. Si vamos al tema de salud pública, la investigación de neurociencia se disparó a partir de un estudio epidemiológico en Estados Unidos, donde hicieron un trabajo sobre 170.000 personas de clase media que tienen una prepaga y vieron la evolución de las enfermedades que tenían y se tomaron el trabajo de tomar antecedentes de experiencias adversas infantiles. Preguntaron si habían tenido abuso sexual, abuso físico, algún padre encarcelado o habían tenido alguna enfermedad mental dentro de la familia. Lo que le dio fue impresionante, estaba tremendamente relacionado. Hay un porcentaje altísimo de gente, casi cerca del 20%, que tenía estos antecedentes y estaban relacionados con consumo de drogas, con depresión, con consumo de psicofármacos, con tabaquismo, con obesidad. Y tenían más enfermedades y menos probabilidad de vida. O sea, las experiencias infantiles, ¿sí?, son fundamentales para el futuro del individuo, o sea, no queda ninguna duda. Y a partir de ahí fue tanto el impacto que en todos los centros de Estados Unidos de neurociencia empezaron a buscar, bueno, cuál es la explicación de esto que está pasando. Y ahí empezó a ponerse más la mirada en el chico y en el adolescente, porque en realidad, que es la verdad, a nivel mundial, en realidad, digamos, la población infanto-juvenil fue bastante olvidada en salud mental en general, no se le dio la atención que requería. Y esto ha cambiado en los últimos años, por suerte. Estamos viendo que es fundamental para el futuro de una persona, para su adultez, lo que le pasa en los primeros años de vida. Y quería decir otra cosa que me parece importante, cuando hablaba la licenciada con respecto al tema del ocultamiento, la negación, que lo que hemos visto nosotros, nuestros pacientes, el daño mayor, a veces no es el episodio, sino lo posterior. Porque cuando alguien te dice, es mentira, no es así, fue culpa tuya, al abuelo no vamos a denunciar, pero después tenés a tu abuelo todos los días comiendo en tu casa, viniendo a tomar mate, ¿sí?, tu familia tratándolo bien, abuelito, ¿qué tal? ¿Cómo te quiero? Y esto para la víctima, primero, una sensación terrible de temor y de miedo, y es una alerta y un estrés permanente. De cada día el paciente tiene miedo que el abuelo lo vuelva a abusar, ¿sí?, o primos o padrastros que lo amenazan de muerte. Entonces, si vos hablás, yo te voy a matar, mato a tu hermanito. Como no le creen, sigue estando en la misma casa y cada día es una retraumatización.
Entonces el daño que se produce se multiplica. No, a lo mejor el hecho fue una sola vez o 2 veces, pero cada día que pasa, la víctima está en situación de estrés permanente. Es como si tenés un ladrón con ese miedo. El ladrón que te robó de toda tu casa viene todos los días y te dice que ¿cómo estamos? ¿Unos mates? Al Poder Judicial, por favor, presten mucha atención a lo que estamos diciendo, porque el abuso sexual infantil no es algo que pasó y no tiene importancia. No, es algo que está definiendo una vida, un futuro posible. Entonces, cuando llega un caso, sabemos que lamentablemente muy pocos casos son denunciados. Hay un estudio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que solo el 10% son denunciados. Pero por favor, cuando les llegue, prestenle la atención que se merece, porque depende de una vida y un futuro de ustedes. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Muchísimas gracias. Bueno, estamos de vuelta en Abriendo Caminos. Había quedado varias preguntas pendientes, pero antes queremos leer un trabajo que se hizo en la Universidad de Buenos Aires, la doctora Brinciotti, que queremos darles las cifras para que sepan un poco de lo que estamos hablando, pero ya no en el mundo como lo hemos hecho antes con la UNICEF, que sabemos que la UNICEF en América Latina ha hecho un trabajo por el cual se vio que una niña cada 4 y un niño cada 6 sufren abuso sexual infantil. Vamos a dar datos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del año pasado, del año 2014. Repito, la doctora Brinciotti de la Universidad de Buenos Aires, donde sobre 1 de cada 10 estudiantes, sobre 2.800 estudiantes, que fueron la población en estudio, pertenecientes a universidades públicas y privadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconoció haber sufrido abuso sexual infantil en la infancia. Repito, 1 de cada 10 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El doble en este estudio fueron niñas. En más de la mitad de los casos, el abuso sexual infantil fue intrafamiliar. Solo un 10% en la ciudad autónoma fue denunciado, lo cual habla que si tenemos estos números, que es porque han sido denunciados, el subdiagnóstico que hay al respecto es enorme. O sea que las cifras hay que tomarlas muy relativamente, significa que hay muchísimos más casos. Y en la provincia de Buenos Aires, el estudio de la Universidad de Buenos Aires dio que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 10 niños entre los 3 y los 10 años sufren abuso sexual infantil. De esta población universitaria de la Ciudad de Buenos Aires, los que participaron, los estudiantes que participaron en el cuestionario, agregaron que muchos años después habían comprendido que lo que habían sufrido era abuso sexual infantil. Muchos años después. Y esto tiene que ver con la adolescencia, ¿no? Es correcto, Marcela, porque durante la infancia esto genera como confusión y no demasiada claridad acerca de lo que se vive, y la adolescencia sí. Uh-huh. En realidad la adolescencia es como si fuera la evidencia descubierta de lo que fue silenciado a lo largo de todo el periodo de aprendizaje, de escolarización y demás, donde síntomas de determinados signos, para ser más preciso de quienes los tienen que, no tienen que ser profesionales los que los distinguen, signos que podrían ser tomados como elementos disparadores de que el abuso existió, como por ejemplo la depresión, la irritabilidad, la desconcentración en el colegio y demás, no son mirados desde este lugar. La adolescencia es un momento de la vida donde el cuerpo entra en escena desde lo biológico y desde lo psíquico, y entonces tenemos nosotros que poner en funcionamiento el cuerpo en el contacto con el otro. Dejamos de ser objeto de abuso para ser sujetos de una circunstancia, y ahí estalla la situación que hasta este momento, por condiciones de sobreadaptación o por condiciones de dificultades llevaderas desde otro ámbito, confundidas como signos, habían sido soslayadas, ¿sí? u ocultas desde este lugar. La adolescencia lo impone, no hay posibilidad de que no exista.
y como decía el doctor al principio, como marca crónica va a aparecer cuántas veces determinadas situaciones de vincularidad, y cuando uno es adolescente y hacia la adultez va cada vez más en estas condiciones, cualquier condición que desde la vincularidad apele a ese recuerdo va a poner a la persona en situación de crisis grave, severa. Correcto. Y Eduardo, entonces, digamos, a vos como jefe del servicio de adolescencia del Hospital Legal, digamos, cuando te llegan los adolescentes, que de alguna forma, según lo que nos está explicando y enseñando Marcela, digamos, es donde de alguna forma u otra estalla todo esto que venía como ocultado, incluso por el propio niño o niña. Sabemos que una de las asociaciones o de las comorbilidades, no sé si es correcto como lo estoy diciendo, corregime por favor, son los trastornos alimentarios que últimamente parece como que están tan de moda, ¿no? La anorexia, la bulimia. Esto, digamos, tiene relación con el abuso sexual infantil y por otro lado te quiero preguntar si hay otras, digamos, patologías de las cuales los chicos que ingresan, los adolescentes que ingresan al alvear, digamos, padecen y que están relacionadas con el abuso sexual infantil. Todos los eventos traumáticos de la infancia, entre ellos abuso sexual infantil, dejan marcas. Depende de la edad del abuso, lo mismo a los 5 años que en la pubertad, que en la adolescencia, se ha visto que afecta a diferentes áreas cerebrales, porque el cerebro se va desarrollando, tiene un programa, y con el ambiente va interaccionando y se va desarrollando. Cuando se llega a la adolescencia tiene que tener la madurez suficiente para enfrentar las situaciones que señala la licenciada. Cuando ese mecanismo tan sensible ha sido dañado, digamos, aparecen las fallas, la integración de todos los sistemas, ¿sí? Y la aparición de enfermedades mentales. La base es la depresión, fundamentalmente, pero con la depresión aparecen conductas de impulsividad, conductas, trastornos alimentarios, consumo de drogas, adicciones, ¿sí? Episodios psicóticos, ¿sí? Episodios de autoagresión, de cortes. Es muy común en esta edad que aparezca de esta manera, ¿sí? Un trastorno y la imposibilidad de poder adaptarse a las demandas del ambiente, ¿sí? Tanto sea en el colegio o a los vínculos. El inicio de la sexualidad es un disparador muy importante en todos estos trastornos. Uno lo ve automáticamente, casi está relacionado con el comienzo de sexualidad, con los trastornos alimentarios, con las autoagresiones, con la depresión, intento de suicidio. Pero es la secuela de aquello que habíamos mencionado al principio, ¿sí? Y más allá, digamos, de que uno puede hacer un montón de diagnósticos, hoy tenemos una visión bastante diferente. Hoy se está hablando de trastorno, no estrés postraumático, sino trastorno múltiple traumático. O sea, y que todo esto son epifenómenos de una misma causa. No ponemos un paciente que tiene depresión, que tiene trastorno de alimentación, que tiene consumo de drogas, que tiene episodios psicóticos. No. Es todo manifestación de un solo trastorno, un trastorno traumático en la infancia, de una carencia seguramente en los cuidados parentales, ¿sí? No ha sido adecuadamente atendida sus necesidades de desarrollo y sus necesidades vinculares, con lo cual hoy vemos todas estas manifestaciones clínicas, ¿sí? Y por ahí te quería comentar que lo increíble para nosotros, que somos médicos y estamos acostumbrados a la biología, es que los estudios de neurología muestran que depende del tipo de abuso, es el área afectada. O sea, los chicos que son testigos de violencia doméstica, los que ven, sí, tienen lesionadas las áreas visuales. Los chicos que son maltratados psicológicamente, que son insultados, denigrados, que les gritan, tienen alteraciones a nivel temporal, que son auditivas. O sea, la integración del psiquismo con el cuerpo es absoluta y está la marca hasta del tipo de abuso que han tenido. O sea, es increíble que años después vos puedas saber, o alguien pueda saber, la relación que hay. Como estamos acostumbrados en la clínica a ver pacientes que están con cicatrices, con cortes, le preguntamos y nos dicen, bueno, mi papá me pegó, me quemaron con un cigarrillo. Entonces estamos acostumbrados a ver las marcas en la piel y de alguna manera relacionar esto con hechos traumáticos. Nos ha pasado muchas veces preguntar a los chicos por qué tenés esa marca, por qué tenés tal cosa, y eran accidentes que estaban solos en la casa porque nadie los cuida, o directamente agresiones directas de un padre. Esas se ven como los hematomas. O sea que significa que de acuerdo al tipo de abuso sufrido y de acuerdo a la edad en que ese abuso se sufrió, van a ser distintos los sectores del sistema nervioso central que están afectados. Exactamente.
La precocidad en cualquier ataque, como podría representártela de esta manera. Dale a un bebé de 6 meses un vaso de vino y lo matás perforándole el hígado. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la precocidad que estas cuestiones produzcan, que los ataques a la infancia produzcan, las secuelas van a ir teniendo un camino determinado. Y con respecto a las localizaciones que las neurociencias hacen, Freud había dicho en su momento que determinado tipo de traumas tenían y producían elección de órgano. ¿Sí? Entonces, quienes están acostumbrados a ver determinadas escenas pueden tener trastornos en los ojos. Quienes están acostumbrados y armados como para silenciar, con el habla, con el mutismo, con la capacidad de, por ejemplo, de expresión. Las dificultades de aprendizaje, si seleccionan las ciencias lógicas o las ciencias humanísticas, te van a dar una característica, las dificultades, de por qué lado tenés que ir. ¿Sí? O sea, el cuerpo es una permanente representante de lo que pasa en la psiquis. La psiquis sola no puede andar por la vida. Está perfecto. Me gustaría pedir una breve explicación, en este caso, para profesionales de la salud, digamos, por ahí no médicos, pero que sería importante más que importante, que conozcan acerca de, como el otro día acá explicó muy bien la doctora Beatriz Moyano, acerca de los tics, por ejemplo, y la importancia, y que un tic no es algo, digamos, puramente menor, sino que puede significar muchas cosas. Entonces, si puedes explicar brevemente para gente de la salud, cuando se habla de sistema límbico, memoria y emociones, ¿de qué se habla? Bien, bueno, lo que se ha visto es que los estados emocionales, ¿sí?, son funciones muy complejas del cerebro y que hay determinadas estructuras que tienen una función importante y es un conjunto de áreas cerebrales, incluye hipocampo, amígdala, cuerpo calloso, que todas ellas en conjunto tienen un papel fundamental para poder integrar adecuadamente los estados emocionales y con las memorias. O sea, es la computadora, digamos, que hablábamos recién. Uh-huh. El ser humano tiene necesidad de adaptarse al ambiente, pero además es un aparato de memoria. Eso, si uno tuviera que definir, digamos, qué es en conjunto, diría, el ser humano como el animal también tiene necesidad de adaptarse al ambiente y memorizar permanentemente todas sus experiencias, ¿sí? Uh-huh. Las especies emocionales son básicas, absolutamente básicas, ¿sí? Las experiencias tempranas son las que más peso tienen en el individuo, ¿sí? Entonces, todo evento traumático termina dañando de alguna manera o alterando el desarrollo futuro de esas áreas que están fundamentales, y después cuando llega el momento de la maduración, donde el cuerpo debería llegar a su potencialidad, es imposible alcanzarlas porque están dañadas, estas vías no integran. Entonces lo que se ve en la clínica por ahí, o se puede entender por qué un paciente hechos no recuerda, o no puede relacionar una idea con una emoción, o no puede controlar la emoción, controlar sus impulsos. ¿Por qué? Porque ha sido dañado. Pero no solo psicológicamente y con un sufrimiento, ha sido dañado a nivel de su estructura biológica, ¿sí? Y eso es más grave todavía, porque, digamos, hay una reparación, sí, la terapia permite mejorar esto del paciente, elaborar la experiencia y mejorar, pero no le va a sacar el daño, la secuela esa, porque para siempre. La marca en el cuerpo queda, es como una cicatriz, queda, esa está, ¿sí? Entonces, creo que hoy lo que ha hecho la biología es dar una trascendencia enorme a estas situaciones y entender que esto es gravísimo. No solo por el sufrimiento del evento traumático, que evidentemente ya de por sí es muy importante, y por la secuela psicológica, sino también porque quedan secuelas para toda la vida biológicas, ¿sí? Y esas hoy por hoy no tienen reparación. Está bien. Vamos a ir a una pausa y después volvemos y Marcela, te quiero hacer algunas preguntas para que quede bien claro para todos acerca de en la primera infancia qué son los mecanismos de defensa y negación, disociación
dirigido a la gente en general, pero también dirigido al sector profesional y muy dirigido al Poder Judicial. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y seguimos en Abriendo Caminos. Bueno, y así como sabemos y se han expresado por distintos comunicados las grandes instituciones, la APA, la API, la Sociedad Argentina de Pediatría, el Hospital Garrahan, en cuanto a los fallos tristemente conocidos, no nos tenemos que quedar con que el Poder Judicial es todo malo. No es así. Hay grandes personas, dentro del sector minoridad, y hay un juez, el juez federal Rosansky, que es alguien al que queremos mencionar porque es muy importante. Él que fue el que instaló en la Argentina lo que se llama la Cámara Gesell, que después vamos a explicar un poquito qué es para la gente en general. El sector profesional lo conoce muy bien. Pero él habla acerca de un concepto que le vamos a preguntar a Marcela, que le vamos a pedir que nos explique, que se llama la retracción. Y él dice algo muy particular o muy claro, que es que la retracción de un niño o una niña en un juicio, en vez de llevar a una duda que no es posible superar, es el resultado lógico y confirmatorio de la situación de abuso que ha sufrido la víctima en la niñez. Entonces, Marcela, queremos preguntarte, cuando él explica y se lee también en muchos textos acerca de lo que es la retracción, que yo entiendo, corregime si es como el volverse para atrás en un relato, en un niño, ¿no? Guardarse, sí. ¿Qué significa? Primero quisiera decir que esto que el doctor Rosansky aporta, como es la Cámara Gesell, es la Cámara Gesell en el juzgado, lo novedoso que él pone, como en su momento hizo Cárdenas con la Cámara Gesell en un juzgado de familia. Él lo hizo en un juzgado de minoridad. La Cámara Gesell es un elemento que usamos dentro del conocimiento de lo psicológico precisamente para evitar la retracción. Se crea un ámbito como este, eso podría ser una Cámara Gesell, ese vidrio, donde especialistas, uno, no más si es un niño chiquito, puedan generar un grado de confianza suficiente como para que ninguna situación sea quitada de su expresión. Y si así lo es, en la retracción, cuando uno dice alguna palabra disparadora, por decirlo de alguna manera, observar todo lo que son conductas, no solamente decires de las criaturas, no solamente lo que expresan, sino que la persona que la está observando sea capaz de mirar todo lo que está sucediendo como retracción en algo que lo pone en situación de estrés en ese preciso momento. Porque como somos una máquina de recordar, como decía el doctor, o una computadora, un reservorio de recuerdos, cualquier cosa que dispare el recuerdo traumático produce algún efecto que el cuerpo va a manifestar. Y entonces las personas que observan por detrás de Cámara Gesell son capaces de observar integralmente a la criatura, que si está dibujando y le dicen una palabra significa deja el lápiz, o se mueve, o hace algún gesto de acompañamiento de esa retracción. Otra cosa distinta es desde lo psíquico la retracción libidinal. Una criatura que está permanentemente, retracción del libidinal quiere decir estar permanentemente por fuera de la comunicación con el otro, que es el niño aislado, el niño retraído, el que no quiere estar con los amigos, el que no quiere ir a la escuela, ¿sí? A esa retracción, que es salir del sistema, esa es una. La otra es una retracción inconsciente, manifiesta con el cuerpo cosas que no puede decir, o con la conducta. Ahora, yo escuchándote, creo que esto es fundamental que lo conozca todos los integrantes del Poder Judicial, que tiene que ver con menores, ¿no? Porque una cosa son los expertos, pero digamos... o algún juez de buena voluntad, pero Cámara Gesell debería ver en todo el sector de minoridad para todas las observaciones. O sea, que quiere decir que, corregime y enseñanos, o sea, que cuando, por ejemplo, no sé, un juez o, no sé, una autoridad judicial, digamos, habla con un niño o una niña donde hay una sospecha de abuso sexual infantil, no cuenta solamente lo que el niño dice o no dice con palabras, cuentan otras cosas. Absolutamente, y además sugiero con toda humildad, vos decís enséñame,
Yo tenía un maestro que decía, cuando uno es chico, cuando se es chico se aprende, cuando se es grande se comprende. Quisiera transmitirles a las personas adultas que podemos estar en contacto con la posibilidad de modificar estas situaciones, es que si el juez por procedimiento en algún momento tiene que tener contacto directo con la criatura, tiene que ser de una manera sumamente sutil, porque el conocimiento verdadero de inmersión sobre la problemática la tienen que hacer los expertos. Los jueces no son psicólogos, no son psiquiatras, no tienen conocimiento de neurociencia como para poder traer material a la investigación. Entonces, es necesario que todas las áreas del sistema acudan a los expertos para que los expertos, qué es lo que tenemos y es lo que podemos ofrecer, demos las herramientas para que los demás puedan detectar y consultar. Consultar no quiere decir tocar el timbre de mi consultorio privado, no tiene que ver con eso, sino con preparar un sistema para entender lo que sucede. Justamente para que no tenga que acudirse al consultorio privado casualmente. Bueno, ojalá que nos estén escuchando del Poder Judicial. Eduardo, te quiero preguntar digamos, si en este momento, cómo se estaba viviendo dentro de tu servicio. El otro gran tema que merece muchos programas también, no para entrar en el tema en sí, pero digamos la relación entre lo que es las adicciones y el abuso sexual infantil. Bien, como te decía, cuando preguntabas de comorbilidad, insisto, son Sí. fenómenos que están acompañándolo, pues está ampliamente relacionado. Sí. De última, la adicción, de alguna manera, a veces la búsqueda de calmar esa angustia, calmar esa ansiedad, tranquilizarse o buscar una fuente sustituta de placer frente a ese displacer enorme que implica la herencia traumática. O sea que cuando más en la cultura tenés el objeto que se ofrece, obviamente el adolescente lo toma, y cuando descubre que con eso se puede olvidar y se puede evadir y con eso no piensa y no le pasan los pensamientos traumáticos, fortalece el vínculo con la droga, ¿sí? Desgraciadamente está ampliamente relacionado, y diría que la droga también son los psicofármacos. Digo que muchísima gente abusa de psicofármacos, todos conocemos gente que se automedica y que se toma medicación, y muchas veces lo que tratan de esconder son las depresiones, para dormir, pero bueno, no duermen porque están deprimidos y la depresión no se cura de esa manera, y establecen un vínculo también adictivo con la droga. Esto es de todas las generaciones, no solo con adolescentes, son adultos y también con los ancianos. Sí, ahora en el caso, digamos, de los adolescentes, y te hablo del tema de adicciones porque está tan vigente, ¿no? Y por el daño enorme que provoca, digamos que de alguna forma, de vuelta voy al sector profesional, cuando llega a una consulta un adolescente que tiene un problema de adicciones, así como antes comentaste con respecto a los trastornos alimentarios, uno debería investigar en los antecedentes y en la historia clínica acerca de antecedentes de abuso sexual infantil. Sí. Hay estadísticas de comunidades terapéuticas que entre el 50 y el 100% de la gente que está internada tiene antecedentes de algún tipo de abuso en la infancia. Sí, o sea, fíjate vos qué fuerte que puede ser. O sea, que en un momento determinado podés contarte que, en realidad, darte cuenta que la adicción es un síntoma, ¿sí?, de algo que a esa persona le sucede, que tiene con un sufrimiento. ¿Sí? Eso explícaselo a la gente porque ¿cuál es la cámara? Explícaselo a la gente, por favor. Sí, que la adicción de última no es una enfermedad en sí misma, sino la expresión de un trastorno previo, anterior, ¿sí?, que puede ser una depresión, que puede ser un intento de resolver esta cuestión traumática frente a la angustia que le genera la situación, ante la imposibilidad de poder enfrentarla, lo busca como un mecanismo de evasión, ¿sí? Pero el problema no es la adicción, sino es la consecuencia de su problema previo. Entonces, el tratamiento de estos pacientes, obviamente, además de trabajar sobre poder romper el vínculo de dependencia con el objeto de droga, hay que trabajar sobre lo que le pasó y por qué se llegó a esta situación. Y te diría, por eso decía comorbilidad, y no sé si es comorbilidad, en realidad para nosotros es un trastorno, uno, que presenta varias caras, ¿sí?, pero el origen es el mismo, ¿sí?
Entonces, está ampliamente relacionado con el abuso sexual infantil, las adicciones. Y le quiero hacer esta pregunta a los dos, que es algo también, se lee mucho, es muy controvertido, pero bueno, ustedes son los referentes y creo que los que pueden dar una respuesta muy real. Cuando, digamos, están en manos de profesionales idóneos, el diagnóstico de abuso sexual infantil, ¿es una cosa como medio lejana e imposible o es una cosa que se puede diagnosticar? Le pregunto a los dos. Sí, por mi experiencia, lo que vemos en la clínica, en el hospital, diría casi con certeza, perfectamente en todos los casos se puede confirmar. Por especialistas, por gente que sabe de clínica, gente que está preparada y que está formada. Hay un montón de elementos diagnósticos, test, entrevistas, están estandarizadas, ¿sí? Y a veces la visión de equipo, más de una persona que pueda ver al niño y evaluar la situación, porque no solamente es la situación de la víctima, es el victimario. Para mí es muy importante, y muchas veces viendo al victimario me doy cuenta que es un abusador, porque aparecen claramente rasgos perversos, rasgos de impotencia, de intento de dominación y manipulación, que son claramente el perfil de característica del abusador, con lo cual te da perfecta la ecuación, ¿sí? El chico o la adolescente tiene los rasgos de un chico abusado y el familiar tiene todos los rasgos de un abusador o de una persona perversa. Es decir, ustedes en el hospital ven al probable, digamos, abusador, ¿es así? Sí, porque nosotros, el paciente no viene por abuso sexual, el paciente viene por una depresión de suicidio. El tema del abuso surge después. Cuando nosotros entrevistamos al paciente, vamos viendo y vamos trabajando sobre lo que le pasa, aparece esta escena y es algún familiar directo. Nosotros tenemos la oportunidad de citarlo, hablar, y nos ha pasado de que hemos corroborado, digamos, absolutamente estos rasgos psicopáticos y perversos en el familiar. En mi caso yo he llegado a denunciar familiares, y hemos no preso, digamos, hemos tenido que denunciar a familiares de pacientes que han sido abusados. Y en el hospital, desgraciadamente, hemos tenido casos de chicas que han sido traídas por el Poder Judicial, sacadas de redes de trata, donde habían sido entregadas por la familia. Digo, para que veamos la complejidad del tema. Bueno, ahí tenemos que ir a una pausa y Marcela, ¿nos contestás cuando volvemos con la pausa? ¿Cómo no? Gracias. Bueno, estamos de vuelta en Abriendo Caminos y habíamos quedado con una pregunta pendiente para la licenciada Marcela del Verme acerca de algo que es muy importante que quede claro. Digamos, la pregunta es, si un caso de sospecha, frente a un caso de sospecha de abuso sexual infantil, en manos de profesionales idóneos, la certeza de llegar a un diagnóstico, que es un tema tan controvertido, porque en muchos casos se dice, bueno, es como imposible llegar a un diagnóstico, o quedan muchas dudas, y por lo tanto, en definitiva, se produce esta situación de que no hay condena, y por lo tanto también esto se acompaña de esta situación que vos en otra entrevista nos explicaste acerca de lo que es el doble abuso, ¿no? La pregunta concreta es, en estas situaciones de sospecha de abuso sexual infantil, en manos idóneas, ¿es posible llegar a un diagnóstico? Sí, definitivamente es posible, es un diagnóstico detectable, tenemos las herramientas suficientes como para hacer una mirada fina desde cuándo, cómo, quiénes participan, existen todas las variables posibles como para que esto sea detectado y abordado. Desde manos expertas, no desde un juez que mire y desde lo que la ley le indica diga sí o no, cuando además ya hemos sido testigos que peritos psiquiátricos y psicológicos forenses han dado indicaciones de peligrosidad o han dado indicaciones de reincidencia posible o repetición, como le decimos nosotros, y los jueces lo han obviado. O sea que definitivamente en manos expertas todo es posible, y lo que decíamos antes fuera del aire, que el doctor hablaba de que la contratransferencia da la captación de lo que tenemos adelante como para empezar a buscar un perfil determinado. Quien no trabaja con estos elementos y no está acostumbrado al ejercicio de estos mecanismos que los expertos tenemos, le pasan por adelante sin que esto exista.
Sí, y al escucharte, digamos, hago una brevísima reflexión para no sacarles tiempo a ustedes, pero creo que es muy importante poder remarcar la importancia que tiene de a qué profesional se consulta y la capacitación que tiene ese profesional. No porque alguien tenga un título de psicólogo o un título de médico, digamos, significa que tiene la idoneidad, el conocimiento y la capacitación. Entonces no es lo mismo a quien se consulta. Así como en su momento, en el momento de la cirugía cardiovascular, bueno, toda la gente quería ir a operarse con el doctor Favaloro, ¿no? Digamos, bueno, ahora que las neurociencias han tomado el espacio que han tomado, por suerte, los profesionales de la salud mental, digamos, también están los que están preparados, los que no están preparados, y están los que son excelentes y los que están en condiciones y además con la voluntad de capacitar, digamos, a los demás, ¿no? Me gustaría pedirles a los dos, digamos, como referentes del tema y referentes en la salud argentina, digamos, un mensaje a la gente, un mensaje al sector de la salud, al sector al sector educativo tan importante, repetimos en este tema. Recordemos que las docentes son las que deben hacer o detectar síntomas, porque este tema es en su gran mayoría intrafamiliar, y al sector judicial concretamente. Les pido por favor un mensaje a cada uno de ustedes dos. Sí, yo le pediría a todos los que nos ven y nos escuchan es que se impliquen en esta temática. Primero como ciudadanos y que reclamen al Estado la intervención de políticas activas de salud mental en prevención. Que haya campañas, ¿sí? Sobre todo para las personas más vulnerables, ¿sí? Que son los que más se ven afectados, ¿sí? Que se reclamen a los funcionarios también programas, estadísticas y resultados de esas campañas, ¿sí? Queremos ver resultados, queremos saber cuál es la incidencia del abuso sexual infantil y proponernos una meta a reducirlo y hacer campañas para reducirlo y ver que se reduce con políticas eficaces. Después, diría, cuidar a los chicos que están cerca nuestro. Todos somos responsables. Si sabemos, escuchamos de un vecino, escuchamos gritos, posibilidad de un maltrato, nos enteramos de terceros, intervenir. Se puede pedir ayuda, se puede llamar al 107, que es defensores zonales, ¿sí? Ellos intervienen en caso de que hubiese sospecha de una violación de derecho, hay psicólogos, hay abogados, y toman intervención y evalúan el caso. Si es así, hay una ayuda para esa familia o ese chico que está en esa problemática. No mira para otro lado, porque si no después terminamos con la víctima, o la mamá muerta, o el chico muerto o abusado. Y, por supuesto, la tarea empieza por casa. Los chicos de nuestra familia, sean hijos, sobrinos, nietos, hablar con ellos, ¿sí? Darles un grado de confianza y establecer un grado de comunicación y diálogo, ¿sí? Que sepan que tienen adultos a los que pueden recurrir en todo momento. Si les pasa algo malo, si alguien los molesta, si alguien los acosa, ¿sí? Y explicarle, dentro de las posibilidades de cada chico, cuáles son situaciones de riesgo que hay que evitar y que cuenten con uno, ¿sí? Lo que hemos visto muchas veces en el hospital, que el chico adolescente le contaba a un preceptor o a un profesor, a veces le contaba el abuso a un hermano o le contaba a un amigo, y a partir de ahí arrancaba el pedido de ayuda. O sea, no necesariamente es el papá o la mamá, muchas veces es un par o una figura en el entorno que el adolescente tiene confianza, el chico tiene confianza y se anima a hablar de lo que le está pasando. Eso es mi mensaje. Con respecto a la prevención, ¿qué opinas? Es la única manera de enfrentar esto. Las secuelas ya las dijimos, ¿sí? Esto después que pasó no es lo mismo. Tiene que ser todo previo. Me parece que en los ámbitos son en la familia, por eso habría que hacer talleres para que los padres supieran de esto. En la escuela, los docentes son fundamentales en este rol. Las campañas de prevención se pueden hacer también dentro de la escuela. Y conozco casos de que se ha tratado el tema de sexualidad en las escuelas, mi esposa es docente, y un chico dijo, eso es lo que me hace mi abuelo. O sea, cuando se habla de las cosas que no pueden hacer. Y a partir de ahí aparece la denuncia y aparece la situación. O sea que se puede prevenir. Hay lugares específicos donde se pueden hacer campañas de prevención y de educación. Pero fundamentalmente es proteger a los más vulnerables y que haya políticas activas de
proteger los derechos, ¿sí? Y asistencia social también para las familias que están disgregadas, las familias que tienen menos violencia familiar, y entender que ese chico a lo mejor a veces conviene apartarlo de un lugar de enfermo o de un lugar de violencia para preservarlo. Y eso sin políticas activas y sin un rol del Estado, esto no es posible. Bueno, muchísimas gracias. Marcela. Todo lo dicho en base a lo personal que dijo el doctor adhiero, y yo quiero hacer hincapié en lo que para mí es un tema que me quita el sueño y al mismo tiempo es mi propio sueño, que es que los sistemas, cualquier sistema de gobierno, se ocupe de disponer de recursos para que estas situaciones de prevención sean posibles, porque solamente a partir de lo que es la formación de todas las instancias que rodean a un chico, esto se va a poder prevenir. Los sistemas educativos, como vos dijiste, los deportivos, los microsociales, la familia y sus posibilidades de acceder a una denuncia adecuada, todos tienen que estar preparados para detectar y saber. Y nombraría el abuso como palabra princeps, integradora. El abuso sexual es una de las manifestaciones del abuso, pero los chicos viven como sector vulnerable o como personas dependientes en un estado de abuso permanente que no solamente es abuso sexual, sino que muchas veces, la mayoría de las veces también es abuso institucional. Entonces, en este sentido, pedir para que las posibilidades de lo que pueda ser una campaña como la que vos estás llevando adelante termine en un programa y culmine con los lugares adecuados a donde se pueda recurrir para que manos expertas asesoren a los distintos sistemas para que se hagan las cosas adecuadamente. Si no, no hay prevención. Bueno, yo les agradezco enormemente por haber venido a los dos, por apoyarnos, por querer aportar y estar dispuestos a aportar, y ojalá el Poder Judicial tome este aporte y ojalá los docentes, el sistema educativo, Esteban Bullrich, tomen esta propuesta, porque les repetimos una vez más, esto no es una enfermedad congénita, es decir, una enfermedad con la cual se nace. Acá estamos hablando de niños, bebés que nacen bien, sin problemas, y son atacados, sufren un delito, un trauma, y como ya se dijo acá, es un daño que va a persistir toda la vida, y ese daño puede ser evitado mediante la prevención. Así que muy agradecido a los dos, y esperamos contar con ustedes nuevamente y que nos sigan apoyando. Gracias, Alejandro, muy amable. Que tengan un muy buen día y muchas gracias a todos.